Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de astrología. Soy Max Gascón y en este video vamos a estar hablando de los tránsitos planetarios, es decir, el movimiento de los planetas desde la perspectiva de la Tierra desde el 28 de noviembre hasta el 4 de diciembre. Esta semana hay varios tránsitos importantes, así que miremoslos de inmediato, hagamos un panorama del 28 al 4 de diciembre. Aquí tenemos primero Marte en trígono a Saturno, bastante interesante. Marte aún está retrógrado, Saturno está directo ya en Acuario. Tenemos la oposición de Mercurio con Marte. Mercurio está en Sagitario, Marte en Géminis. También tenemos a Venus opuesto a Marte, también en los mismos signos. Luego a Venus en sextil con Saturno, que es bastante interesante también mencionar esta semana. Y por último tenemos a Mercurio en cuadratura con Júpiter. Mercurio que está en Sagitario, Júpiter que ya está comenzando a moverse en Piscis. Lo que vamos a hacer hoy día es una pincelada, vamos a pasar bastante por encima de los movimientos de los planetas, pero aún así quiero que tengas una perspectiva de lo que podrían significar estos movimientos para la vida de nosotros, tu propia vida y cómo podrías también aprovechar estos movimientos. Antes de continuar, te quiero invitar a seguirme en mis redes. Recuerda que estoy en Instagram como Max Gascón Astrólogo, también en Facebook de la misma manera, el mismo nombre. Y te quiero contar que a partir de estos días voy a tener disponible un calendario completo del próximo año, del 2023, donde podrás encontrar todas las fechas más importantes con los movimientos planetarios, configuraciones, aspectos, cuadraturas, trígonos y movimientos de signo a signo de los planetas de una manera como un calendario. Te lo voy a mostrar cómo ha sido, por ejemplo, noviembre, también cómo es diciembre, que lo vamos a estar hablando dentro de poco. Así que podrás tener eso en tus manos desde enero hasta diciembre para el próximo año para que lo puedas usar en tu celular, en tu iPad, en tu tablet, en tu computador, si lo quieres imprimir también. Va a ser de manera digital. Así que si quieres saber más detalles, escríbeme en mi Instagram o escríbeme acá en YouTube para ponerme en contacto contigo. Así que vamos de inmediato con la semana. Vamos a mirar lo que es esta semana. Comenzamos con el día 28. Aquí iniciamos con estos movimientos planetarios. Te quiero recordar y quiero contar que estos movimientos planetarios generalmente se están dando simultáneamente y no es que sea, por ejemplo, te voy a mencionar que mañana 28, es decir, porque hoy día es domingo que estoy grabando, mañana 28 va a estar Marte en trígono con Saturno. Eso no significa que ese trígono se termina cuando el día 28 o es el único día que ese trígono va a estar. Ese trígono es bastante más extenso, pero ese día es el día en que los grados de los planetas por donde están transitando son más cercanos. Por ejemplo, Marte está en el grado 19 y Saturno está en el grado 19. Pero mientras Marte esté en Géminis y Saturno esté en Acuario, ambos planetas están continuamente en trígono, solamente que ahora es más exacto, por lo tanto su poder y su evidencia es mucho más notable, podemos percibirlo mucho más o se va a hacer mucho más evidente lo que ellos quieren mostrar. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hay un trígono entre dos planetas? Primero, ¿qué es un trígono? Un trígono es una configuración, una forma de testimonio, una mirada entre dos planetas. Esta mirada es bastante favorable. Existen miradas que son más favorables, menos favorables y bastante complejas. Vamos a decir que es un rango bastante amplio. El trígono es la más favorable de todas y cuando hay un trígono, generalmente lo bueno se acentúa y lo malo se disminuye. Entonces, ¿de qué se trata este trígono? Tenemos un trígono entre Marte, que está retrógrado, y Saturno, que está en Acuario y que está directo. Ambos planetas son planetas maléficos, es decir, que tienden a mostrar las situaciones que son más complejas en la vida. Nuestras vidas están llenas de situaciones que son buenas, regulares. Hay momentos en que, de nuestras vidas que nos vamos a recordar porque realmente pasaron sin pena ni gloria y hay otros momentos que son más tristes, que incluso muchas veces queremos olvidar o que simplemente olvidamos, no porque no hayan sido importantes, sino porque nuestra memoria y nuestras emociones y también nuestro cerebro en cierta forma nos ayuda a cancelar esas situaciones para no estar con esos quizás traumas constantemente allí. Bueno. Ese es un tema más bien psicológico que no vamos a tratar acá, pero podríamos decir de que de eso se trata cuando hablamos de un Marte en trígono con Saturno, que son los maléficos, que se ven un poco más disminuidos con sus efectos malos, podríamos decir.
no malos porque son el diablo o porque van a causar constantemente mal, sino porque son las situaciones que son más complejas de la vida. Y si la astrología no hablara de estos momentos, no sería astrología, porque necesitamos hablar de todas las situaciones de la vida. Ahora, que haya un trígono allí facilita un poco las cosas, claramente sí, e incluso que la luna también esté presente ahí en Acuario, porque la luna justamente ese día, mañana, va a estar transitando por Acuario e incluso haciendo una conjunción con Saturno. Entonces, que el trígono y la luna estén allí hacen que esta situación posiblemente tenga alguna forma de mitigación, es decir, no sea tan dura, pero que la luna también se enfrenta a estos dos maléficos generalmente no es un indicador tan bueno. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede con estos dos? Bueno, Saturno muchas veces son nuestras inseguridades y también tendría que ver con las reglas, tendría que ver con las restricciones, tendría que ver con las cosas que obstruyen. ¿Qué significa Saturno? Son los límites, sentirse detenido, son también experiencias penosas, muchas veces todo lo que nos lleva a la introspección y también la sabiduría. ¿Qué podría venir desde la introspección? Situaciones como más bien lentas, depresión. Saturno habla también de nuestras ansiedades. También es dicho como los que se derriban a sí mismos. Y esto podría ser tanto de una forma física como una forma más bien mental o emocional. Marte tiene que ver con cortar, separar, agravar, quemar, violencia, demandas judiciales, con decepción, con un poco de pérdida de esperanza. Entonces, cuando miro esta situación, la miro compleja, la miro no tan fácil de digerir, pero hay un trígono, es decir, hay una situación bastante compleja que se puede vivir que no es agradable porque podría ser o agresiva o demasiado introspectiva, pero de una manera va a ser tirante porque estas dos cosas no son necesariamente tan... Saturno y Marte son bastante diferentes, a pesar de ser los dos maléficos, tiran hacia lugares bastante diametralmente distintos. De que podríamos estar hablando al final es, no sé si hay una situación que ocurra que pueda traernos vergüenza a nosotros mismos de lo que nosotros hacemos, también quizás hay rigurosidad, hay alguna forma de estrategia con la cual podemos actuar dependiendo de la situación que esté sucediendo. No sé si hemos sido víctimas de crueldad o de cobardía, o nosotros estamos siendo cobardes y crueles, pero ahí hay como una situación bastante compleja, difícil de expresar. Ahora, tiene a la luna en esta situación, entonces puede tener que ver con una figura femenina, o puede tener que ver con nuestros cuerpos o con nuestras madres. Entonces, por ahí va el asunto de este día, el día lunes 28, con la luna haciendo conjunción con Saturno y en trígono con Marte retrógrado. Esto es algo bastante mental porque ambos signos son de aire, tanto Acuario como Géminis. Hay una situación bastante ahí introspectiva hacia la mente que no sé si puede o logra salir hacia afuera, entonces quizás causando ansiedades. Y este día es donde más se va a sentir. Esto es algo que se viene acumulando ya hace bastante tiempo, porque este trígono se viene formando ya hace un tiempo, desde que Marte empezó su camino dentro de Géminis. Este trígono está ya formado, pero ahora tiene esta quizás complejidad añadida porque Marte está retrógrado. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a hacerse evidente con esta configuración? Es posiblemente algún conflicto, pero que puede llegar a alguna forma de acuerdo, porque hay un trígono. Recuerda, los trígonos son acuerdos, es una forma de facilidad, pero es un acuerdo en algo que no es tan agradable de hacer. No es donde estamos más cómodos, no es una situación donde estemos tan felices. Am, este trígono, así en una forma muy llana, no debería hablar de felicidad necesariamente. Es algo que se puede solucionar, pero que no nos tiene tan agradados o tan alegres. Eso podríamos decir desde el del día lunes. Ahora, no te quiero asustar para nada. Esto quizás no tiene ni siquiera que ver contigo mismo o contigo misma. Realmente puede ser algo que esté pasando a tu alrededor, o es algún acuerdo que tienes que hacer. Suponte, puede ser económico, puede ser un acuerdo con alguien que tuviste alguna discusión o están teniendo un enfrentamiento, quizás bajar un poco las armas entre los dos y poder decir qué es lo que van a hacer. Pero aún así,
este conflicto está y te lo quiero mostrar para que podamos saber que hay que actuar dentro de esta situación y cómo reaccionar a esto. Ok, luego de esto tenemos el día 29, tenemos a Mercurio haciendo una oposición, ¿sí? Mercurio haciendo una oposición con Marte. Mercurio haciendo una oposición con Marte es bastante interesante porque esta oposición no es que este día nuevamente se esté formando, sino que es una oposición que ya viene formándose desde que Mercurio entró en Sagitario. Además, Mercurio es el dueño de casa o el señor de la casa donde está Marte, que es Géminis. Géminis es un signo del zodiaco que es regido por Mercurio, y Mercurio ahora se está oponiendo a este lugar. Entonces hay una relación bastante interesante entre Mercurio y Géminis desde Sagitario. ¿Y de qué nos podría estar hablando esto? Bueno, Saturno sigue estando aquí en conexión con ambos planetas. Saturno sigue en trígono con Marte y haciendo un sextil con Mercurio. Entonces hay una situación compleja, bastante más compleja podríamos decir que la que se vive entre Marte y Saturno, porque es una oposición. Las oposiciones sí que muestran una situación donde hay una oposición, hay contrariedad, no hay acuerdo, hay posiciones demasiado diferentes. Mercurio opuesto a Marte, hablamos de una lengua afilada. Ya Marte hablando o estando en Géminis, podríamos hablar de una forma de expresión bastante crítica, bastante aguda, bastante al hueso, y con esta oposición a Mercurio, que es quien significa o esencialmente es la comunicación, el habla, el lenguaje, podríamos hablar aún más de que esta situación se vuelve aún más afilada, aún más directa. Y hablamos de argumentación, la necesidad de tener pruebas, razones, para poder combatir, contradecir, refutar, impugnar, disputar, discutir, alegar, en definitiva es dar argumentos. Aquí hay una facilidad posiblemente para poder combatir, para poder conversar de esta manera bastante más aguda desde todas las partes, porque primero Mercurio está haciendo un sextil con Saturno y también con un sextil con la Luna. Podríamos hablar que hay una mayor facilidad para encontrar el razonamiento adecuado. La Luna y Mercurio tienen en este sentido significancias bastante similares. Ambos planetas, la Luna y el planeta Mercurio, podrían hablar de que hay una facilidad mental, una facilidad para pensar, para conectar con los pensamientos. Y Saturno-Mercurio podría hablar de inseguridad, pero esta inseguridad está un poco más disminuida porque es un sextil. Por lo mismo, cuando Saturno y Mercurio están conectados y al haber esta inseguridad, porque Saturno trae inseguridades, la mente se vuelve más dada al estudio porque necesita reforzar aún más. Entonces hay profundidad. Y la Luna Mercurio, como ya te decía, favorece la comunicación, te hace más ágil, y hay un sextil. Entonces Mercurio y la Luna trabajan bastante a favor de la situación que está sucediendo. Pero aquí lo complejo es que hay un enfrentamiento entre lo que Marte significa y lo que Mercurio significa. Por lo tanto, esta facilidad mental, esta agilidad en la forma de pensar y poder también arguir y argumentar va a traer conflictos. Hay una forma bastante fuerte y directa de enfrentamiento. Todas las indicaciones que da Valens acerca de esta configuración, por lo general hace que pensando entre Saturno y Mercurio hay una facilidad del aprendizaje, son eruditos, filósofos, personas que se educan mucho. Con la Luna es algo muy similar entre Mercurio y la Luna. Entre Mercurio y Marte también, pero existe esta situación marciana, que son los propios significados de Marte, que también podría ser algo falso, algo bueno, falsificadores, gente que a través del engaño logra sus cometidos. Entonces aquí hay un enfrentamiento quizás entre lo que es la verdad, lo que es engaño, y esto expuesto, porque las oposiciones son bastante expuestas, visibles. Entonces aquí quizás hay algo que en definitiva podría estar saliendo a la luz, que trae un conflicto bastante amplio, bastante grande, y hay una necesidad bastante fuerte de argumentar, de decir, estas son mis razones, por esta razón yo estoy decidiendo esto o esto otro, y por esta razón también te estoy exponiendo a ti,
o por esta razón también estoy recibiendo esta exposición por lo que he hecho. Podríamos decir que va a depender de cuál de estos significadores tenga más relación contigo. Vamos a decir también en qué situación tú te vas a encontrar dentro de esta configuración. Pero ahí la tenemos. Esta es la configuración del día 29. Si avanzamos, y quiero hacerlo así porque está todo muy unido. El día 30 tenemos a Venus también en oposición. A Venus en oposición a Marte. Marte está retrocediendo, Venus está avanzando, entonces estas aplicaciones están como yendo uno encontrándose con el otro. No es que los dos planetas estén avanzando, sino que esta aplicación es bastante más fuerte, podríamos decir. Entonces Venus se encuentra en oposición con Marte. Venus y Marte, esta configuración, generalmente cuando están en conjunción o se unen, hablamos de posiblemente la evaluación del deseo sexual de una persona. Podríamos hablar tanto de Venus como de Marte. Y al estar juntos, y además está junto en esta configuración Mercurio, y también está la Luna, y también está Saturno, todos los planetas están un poco involucrados. Pero si hacemos un énfasis en Venus con Marte, podríamos hablar un poco de conquista afectiva, pasión, placer sexual y sensual. Pero como están en una oposición, se están oponiendo. Valga la redundancia, están contradiciéndose. Entonces, ¿qué es lo que podríamos ver como contradicción acá? Bueno, Marte significa la guerra. Venus es la paz. Y al estar opuestos, se ven muy evidentes. Podríamos hablar de, si lo acercamos más hacia nuestras vidas o hacia nuestro territorio, un poco más de celos, posiblemente. También hay interacciones íntimas más rudas, posiblemente. Competencia, que eso es algo muy similar a lo que pasa entre la guerra y la paz. ¿Por qué se da la guerra? Quizás competencia entre países, o territorios, o lugares. Hay pasión, pero es una pasión poco armónica. Una pasión que puede traer conflicto, o una pasión que podría traer problemas. Y Venus está haciendo también esta conexión con Saturno, entonces Venus podría estar bastante desconfiada de esta situación. Marte aún sigue en conexión también con Saturno, entonces hay una desconfianza aquí entre medio, expuesta bastante en la sensación de lo que está pasando. Sin embargo, este sextil que existe entre Venus y Saturno, y este trígono que existe entre Marte y Saturno, podría también, en cierta forma, dar cierto compromiso. Podría traer mayor confianza, porque existe este sextil y existe este trígono. Esto aminora un poco esta falta de confianza quizás en sí mismo o en el otro, pero ahí está. No es fácil quizás esta exposición que existe entre estas dos verdades que da Venus y que da Marte, y que están acompañadas por Saturno. Entonces existe una desconfianza mutua que no es la más grande, no es el aspecto más fuerte en un sentido complejo. Es más bien algo que podría ser solucionable a la larga. Y Saturno podría dar esta cuota de compromiso, de confianza y de seguridad a la larga. Vamos a decir que es necesario evaluar esto en una forma bastante precisa por cada carta natal y no tanto en general, pero estos son más o menos los significados que podríamos ver entre una posición de Venus con Saturno. Y por último tenemos esta semana esta cuadratura entre Mercurio y Júpiter. Esta semana está bien marcada, o está muy marcada, por esto de las oposiciones y esta cuadratura, donde Mercurio está presente, donde Venus está presente, donde Marte está presente, Saturno, Júpiter, los vemos a todos, y la Luna y el Sol también están allí. Entonces todos los planetas están en esta posición que es un poco más aguda, un poco más compleja de llevar, y esta cuadratura entre Júpiter y Mercurio también viene a poner un punto más dentro de toda esta situación. Si hablamos de cuadraturas involucrando a Mercurio, generalmente son bloqueos mentales, muy parecido a lo que podría pasar con Saturno. En este caso es con Júpiter.
Entonces hay una cierta anulación o dificultad con las habilidades comunicativas. Y en este caso, como está Júpiter involucrado, posiblemente hay un escepticismo, hay cierta falta de fe, desconfianza o duda ante alguna situación, si es verdad o si lo que estamos haciendo es eficaz. Entonces, el tema es cómo conciliar temas aparentemente contradictorios, tanto en la teoría como en la práctica, cómo conciliarlos. Y cuando hay una cuadratura es quizás un poco más difícil porque es algo que se lee entre líneas, no es tan visible como una oposición. Esta cuadratura, si la hablamos como una persona, como si fuese una persona, podría haber una tendencia a ser un poco jactancioso, es decir, que se alabe a sí mismo, un poco presuntuoso y también un poco tendiente a la exageración y la mentira, porque es una cuadratura. Entonces las cuadraturas nos podrían mostrar una situación que tiene que ver con estos temas, en este caso con Mercurio y Júpiter. Podríamos decir que lo esencial de eso es quizás falta de fe, desconfianza, y por lo mismo nace la mentira o la exageración para poder quizás mostrar una apariencia que no es. Y sentir seguridad a través de una forma que quizás no es la más apropiada en cierta manera, porque hay un bloqueo mental que quizás no deja ver todo como realmente es. Entonces ahí tenemos esta semana y esta descripción de la semana un poco, vamos a decir, rápida, pero espero que esto te pueda traer cierta luz ante lo que va a suceder estos días. Estos son tránsitos hablados desde una perspectiva más bien tradicional, a pesar de que siempre estamos haciendo astrología moderna, porque esta es nuestra época y acá estamos utilizando quizás ciertas técnicas que vienen desde el pasado que nos pueden seguir ayudando a traer luz a lo que está pasando con los planetas. Así que si este video te sirvió de alguna manera, te pido que le des me gusta a este video y que lo puedas compartir. Y si tienes alguna experiencia que quieras contarme a mí o contar también a todos los que puedan leer los comentarios, escríbela acá, escríbela abajito. Creo que es una forma muy buena de poder complementar el trabajo que estoy haciendo al expresar estos tránsitos y ver cómo en las vidas de otras personas también se traducen o cómo se ven. Si también tienes dudas o no sabes realmente cómo es tu carta natal, quieres aprender acerca de astrología, te puedes acercar a mí. Yo estoy constantemente dando consultas de astrología natal o de carta natal, también pronósticos hacia los meses que vienen de una forma personalizada y también pueden ser acerca del tarot. Y como mencionó, lo último es el tarot. Quisiera dejarte una carta del tarot para que puedas quizás llevar esta semana y pensar en ciertos asuntos de todo lo que viene esta semana. Así que aquí va. Bueno, y la carta que apareció es el Paje de Oros. El Paje de Oros podría estar hablando de una situación que a veces se nos presenta, una nueva dirección que tenemos que tomar, pero que no es fácil de llevar porque nos sentimos quizás adolescentes o sin experiencia o sin el compromiso necesario para poder hacerlo. Esta carta quizás nos lleva a eso, a quizás comprometernos con lo que estamos haciendo hacia nuestro futuro, hacia nuestra forma quizás de ganar el dinero, o lo que valoramos finalmente. Y como también nos damos cuenta de que quizás nos falta madurar, nos falta crecer y dar tiempo a eso. ¿Sí? Y bueno, vienen hartas oposiciones, trígonos y sextiles que nos podrían estar también evidenciando esta situación que necesita ser tomada en serio, todo lo que va a estar sucediendo durante estos días. Así que espero que tengas una buena semana, que estos sean buenos días, que tengas linda semana. Nos vemos en un próximo video.